José Luis Ábalos no es solo el primer diputado en ejercicio que ingresa en prisión. Es más, es mucho más. Es sobre todo el segundo secretario de organización de Pedro Sánchez que ha acatado la cárcel. Es, además, y esto interpela a los socios de este gobierno, el hombre que desde la tribuna les pidió su voto en una moción de censura para limpiar España de corrupción. Para limpiar España de corrupción. José Luis Ábalos y Koldo García dormirán hoy en la cárcel de Soto del Real. De los 4 del Peuyot, 3 ya saben lo que es ser un preso. Toda la cuadrilla, al completo, que acompañó a Pedro Sánchez en su aventura por ganar la presidencia para limpiar España de corrupción, ya ha pisado la cárcel. Cualquiera diría que no se trataba de un viaje para ganar unas primarias, sino para hacerle un alunizaje a la democracia, este del Peuyot. Ábalos y Koldo entran en la cárcel, además, entre acusaciones gravísimas de corrupción al entorno directo de Pedro Sánchez y a Pedro Sánchez. Koldo se ha autoinculpado de haber participado en la financiación ilegal de su campaña para las primarias mediante el llamado pitufeo. ¿Qué es esto del pitufeo? Miren, Koldo repartía, eso dice, y no hay por qué dejar de creerle, porque es un delito, del que se está autoinculpando en una entrevista en OK Diario. Repartía dinero negro entre inmigrantes marroquíes y rumanos y estos lo reingresaban en la candidatura de Pedro Sánchez mediante donaciones privadas. Ábalos ha señalado a su esposa, a Begoña Gómez. El que fuera ministro de Transportes, o sea, responsable del transporte aéreo, señala a Begoña Gómez como la intermediaria del rescate de la aerolínea Air Europa. Antes de ingresar en prisión, le ha dicho a los periodistas del Mundo que si abrimos el melón de Air Europa, podemos llegar a Begoña. Se refería así a la mujer del presidente del gobierno. Y añade, podemos llegar bien llegados. Todo esto en un día en que el Parlamento tumba una votación crucial para la elaboración de los presupuestos y demuestra que Sánchez carece de una mayoría parlamentaria y que a buen seguro perdería una cuestión de confianza si se atreviera a convocarla. Hoy sería razonable preguntarse si se puede gobernar así. Pero es una pregunta mal planteada, porque España no tiene un gobierno. Cualquier gobierno en esta situación hubiera caído, pero no hay un gobierno, por eso no cae. Lo que hay es una minoría de bloqueo, que permita trancar la puerta del búnker desde donde se diseña no un programa político, sino una estrategia de defensa legal. La brújula, con La Torre. Bienvenidos a La Brújula. Si se incorporan a esta hora, la sintonía de Onda Cero. Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, ha convocado a los españoles a una concentración el domingo a las 12 en Madrid, en el Templo de Devot, para que los ciudadanos muestren su repulsa contra la corrupción, contra el deterioro institucional, contra el ataque a los jueces y contra el bloqueo ejecutivo. No quiero ni puedo normalizar lo que está ocurriendo con una mera valoración opinativa como esta. A todos los ciudadanos que quieren hablar y a los que Sánchez no les da voz, les pido que nos concentremos de forma abierta y cívica, no para beneficio de ningún partido, sino en defensa de España. El Gobierno está llamando a los españoles a protestar contra los jueces. Yo les convoco a hacerlo contra los corruptos y contra todos aquellos que los sostienen. Este domingo espero a los ciudadanos en una concentración cívica y abierta a todos, a las 12 de la mañana en el Templo de Devot de Madrid. No será una manifestación del Partido Popular, será una concentración sin siglas a la que convoca a todos los ciudadanos, voten a quien voten, en un lugar aparentemente atípico, como es el Templo de Devot de Madrid, donde no suelen hacerse este tipo de concentraciones. A mediodía el domingo. El juez Leopoldo Puente atendía a la petición de la Fiscalía Anticorrupción y enviaba a la cárcel a José Luis Ábalos y a Koldo García. La razón es que la pena que ha pedido contra ellos la Fiscalía es tan elevada que extrema el riesgo de fuga. No han convencido ninguna de las explicaciones ni de Ábalos ni de Koldo, ni tampoco sus lamentos. Hablaban del arraigo, hablaban de cómo me voy a fugar yo si tengo a mi cargo a un menor, yo dependo de mi sueldo, cómo voy a destruir ahora pruebas. Bueno, lo de las pruebas en realidad Leopoldo Puente no le pareció más grave, sino que pesando una petición de 24 años para Ábalos y 19 para Koldo, solo por el caso de las
mascarillas, es probable que alguno de ellos piense que lo mejor es poner pies en polvorosa. Por cierto, es solo por el caso de las mascarillas que el propio Ábalos dijo que eran el chocolate del loro. Ahora piensen ustedes cuál es el horizonte procesal que les espera a partir de hoy, en que dormirán en la cárcel. Normal que se aflojen las piernas y en consecuencia las lenguas, y que empiecen a alargar acusaciones tan graves como la del pitufeo en las primarias o la participación de Begoña Gómez en el rescate de Europa. Vámonos en primer lugar a las puertas de Soto del Real, el centro penitenciario, donde estuvo 5 meses encerrado Santos Cerdán y donde hoy dormirán José Luis Ábalos y Koldo García. Con la asistencia técnica de Pedro Manjón. Manuel Pecino, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. En la misma cárcel de la que hace 8 días salía Santos Cerdán está ya el que fue su antecesor en la Secretaría de Organización del Partido Socialista y también el hombre que les conectó. José Luis Ábalos y Koldo García pasan hoy su primera noche en Soto del Real. Esta cárcel al norte de Madrid, de alta seguridad y considerada VIP por las instalaciones que tiene, pistas de fútbol, squash o piscina. De momento estarán en el módulo de admisiones antes de pasar a una de las más de 1000 celdas con las que cuenta el centro. Celdas de unos 10 metros cuadrados, el tamaño de una plaza de garaje con baño privado y ducha en las que vivirán las próximas semanas antes de su primer juicio. Según fuentes jurídicas, ambos han llegado juntos en el mismo furgón de la Guardia Civil a las 6:06 de la tarde. Han llegado sin más pertenencias que las mochilas con las que acudían esta mañana al Supremo. Aunque a Ábalos, su exnovia Andrea de la Torre, a la que hemos visto salir, podría haberle traído ya algo de ropa. En el caso de Koldo, sabe que abandonará por un rato la cárcel en unas horas. A las 10 de la mañana está citado en la Audiencia Nacional por el caso Mascarillas de Canarias. Será ahí cuando vea a su abogada, porque según ha sabido Onda Cero, no vendrá a verle hoy a esta prisión. Tampoco el abogado de Ábalos, que es desde hoy el primer diputado de las Cortes encarcelado. Pues ya ven ustedes, del Peugeot al furgón y de Ferraz a Soto del Real, que por muy que sea considerada la cárcel sigue siendo una prisión, y la experiencia de quien entre en prisión además después de haber disfrutado un cierto prestigio social, ¿no?, como es el caso de José Luis Ábalos, un importante, tan importante político que ocupó el ministerio con más presupuesto, un hombre al que se le cuadraban a la entrada del ministerio, al que recibían en cualquiera de las presidencias autonómicas, porque era el hombre de la inversión en obra pública. José Luis Ábalos, que va a tener una durísima experiencia. Es perfectamente normal que le tiemblen las piernas en los testigos, presenciales a su entrada, no en Soto del Real, en el mismo juzgado, ya consciente de cuál era su situación y del riesgo que corría, lo describían como lívido durante el día de hoy. Y es normal. Y es normal. Piensen que Ábalos está acostumbrado no a que lo encerraran en una cárcel, a que le abrieran un parador para que pudiera dormir cuando los españoles estaban en plenas restricciones. Un parador que más disfrutaba de todos los lujos y algunos añadidos, como ustedes han ido conociendo. Así que la experiencia de la cárcel es traumática para cualquiera, pues más para una persona que tiene el cuerpo acostumbrada a otra cosa, ¿verdad? José Luis Ábalos también ha señalado en la entrevista de El Mundo al ministro Ángel Víctor Torres. Se hace una pregunta retórica, claro. Dice, ¿por qué a Torres no se le imputa y a mí sí? Hoy Ángel Víctor Torres lo ha señalado también Víctor Daldama, pero para su desgracia no lo ha hecho ante los periodistas, sino ante un juez. Ese sí es un problema mayor. El empresario Víctor Daldama, el muñidor de la presunta trama criminal que ha enviado a la cárcel a Ábalos y a Koldo García, ha ratificado en la mañana de este jueves en la Audiencia Nacional ante el juez Ismael Moreno que sí se reunió con el entonces presidente de Canarias y hoy ministro de Política Territorial Ángel Víctor Torres, y que lo hizo para negociar contratos de mascarillas en plena pandemia. Hemos presentado alguna prueba y, como he dicho, por respeto a Fiscalía y a la Sala y al magistrado, no vamos a decir nada hasta que no vaya saliendo, y en estos días iremos diciendo, pues lo que contestar. Puedo decir que he contestado a todo el mundo, al juez, al fiscal y a los abogados y a las partes contrarias. Señora Dama, el director para Espejo Público, Ángel Víctor Torres, tiene que tener miedo de lo que acaba de declarar usted, ¿sí? Debe estar preocupado bastante. Le preguntaba a la reportera de Espejo Público si debe tener miedo Ángel Víctor Torres, y Aldama decía sí, debe estar preocupado. Bastante, debe.
debe de ver, no de ver de probabilidad. José Luis Ábalos sigue siendo un diputado, de hecho se ha convertido en el primer diputado del Congreso Español que entra en prisión. No va a cobrar su sueldo ni podrá votar, pero sigue siendo el soberano de su escaño. En realidad da igual las cuentas que haga el gobierno, porque la mayoría no la tiene. Y no por José Luis Ábalos, sino porque le han abandonado algunos de sus socios como Junts o como Podemos. En España no hay un gobierno y hoy ha quedado certificado con la derrota humillante en la votación del techo de gasto. No hay un gobierno, hay una minoría de bloqueo que sirve para que Sánchez prepare su defensa legal en una Moncloa hecha un búnker. La entrada en la cárcel de Ábalos tiene además una fuerza simbólica que golpea a los socios de Sánchez. Porque miren, fue Ábalos quien los interpeló desde la tribuna del Congreso de los Diputados para que votasen una moción de censura que devolviera la normalidad a las instituciones y que acabase con la corrupción. Una moción de censura a favor de la recuperación de la normalidad de nuestra vida pública. Sacar de la política la corrupción y volver a hablar de lo que importa a la ciudadanía, de sus derechos sociales, laborales, sus libertades cuestionadas, los desafíos que tenemos encima de la mesa en el ámbito de la desigualdad, de la precariedad o de la sostenibilidad de nuestro país. Y la verdad es que produce hasta vértigo el escucharlo hoy, este testimonio. Que devuelva la normalidad a las instituciones, que podamos hablar de los verdaderos problemas de los españoles, con el debate secuestrado por los escándalos de corrupción del presidente del gobierno. Así que lo normal sería que ahora los socios se declararan defraudados por esa oferta que les hizo José Luis Ábalos desde la tribuna y que pronto se demostró fraudulenta. Aunque la mayoría en realidad no pensaban en la corrupción cuando votaron aquella moción, sino en todo lo que podrían obtener de un gobierno débil y del ansia de poder de un aspirante sin escrúpulos, como era Pedro Sánchez. Hoy, por ejemplo, a Gabriel Rufián, que tan bravo y tan justiciero se pone con la corrupción de la derecha, se le ha tiplado la voz. Y habla como en un hilo, como si esto fuera una catástrofe meteorológica, pero se le va apagando además la voz. Por supuesto, para él, Koldo, Ábalos, Cerdán son tres golfos. Hombre, que dos de ellos hayan sido secretarios de organización del PSOE no le dice nada. Debe parecerle un hecho anecdótico. Serán casualidades de la vida. Tiene las mismas posibilidades de fugarse que hace 24 horas, pero es decisión del juez. Para nosotros pues cambia poca cosa porque, repito, son las mismas acciones. En Onda Cero, La Brújula, Rafa La Torre. Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley